El experimento de Newton consistió en una caja de fluido líquido, el cual estaba constituido por dos placas, una placa móvil en la parte de arriba y una placa fija en el fondo. ¿Qué hizo Newton? Empujaba la placa móvil, esta se desplazaba a través de la longitud de la caja y empezó a observar lo que pasaba. Lo hizo 80, 90 veces y observaba exactamente cómo la placa se movía, ¿sí? Pero la placa, conforme iba avanzando, la velocidad de la placa disminuía. Y observaba, lo hizo varias veces, exactamente lo que hacen los científicos, repetía el experimento y observar, repetía el experimento y observar. Con el dedo empujaba la placa, disminuía la velocidad a través de la longitud de la caja, y entonces empezó a usar su imaginación. En aquel tiempo no había microscopio, no había los aparatos que tenemos hoy tecnológicamente hablando. La tecnología que usábamos nosotros era la imaginación. Entonces llevó esto a un nivel molecular. Se imaginó que todo esto prácticamente lo llevó al tamaño de un cabello del fluido. Aquí está el fluido. Lo hizo del tamaño de un cabello y lo empezó a analizar con su mente prodigiosa. Y entonces ese cabellito que representaba prácticamente esta parte del fluido, lo amplió 1000 veces, haciendo que ese cabellito estuviera conformado por 1000 capas de fluido menores exactamente que el cabello. O sea, dentro de ese cabellito del fluido había 1000 cabellitos más pequeños. Y empezó otra vez a imaginarse qué era lo que pasaba cuando él empujaba, desde el punto de vista del análisis molecular. Sin aparatos, con la pura imaginación, Empezaba él a mover la placa se desplazaba, ya lo dije hace un momento, ¿sí? Y se iba disminuyendo su velocidad. Entonces él observó definitivamente dos detalles interesantísimos en este sentido, ¿sí? Que conforme la placa se iba desplazando, la placa disminuía de velocidad conforme el tiempo iba pasando. Y esto se debía a que la placa estaba adherida a una primer capa de líquido que se movía exactamente con el mismo movimiento de la placa. La primera capa de líquido, la que está adherida exactamente a la placa, por abajo de la placa, se iba a mover exactamente a la misma velocidad de la placa. Pero la segunda capa de líquido, la que está abajo de la primera, ya no se iba a mover igual. Y la tercera también no se iba a mover igual. Y la cuarta y la quinta hasta llegar a la del fondo. Entonces, esa velocidad, conforme la profundidad iba aumentando, esa velocidad iba disminuyendo, perdón. Entonces, de esa forma, él estableció a partir molecular estas velocidades puntuales que iban. Esta sería la velocidad de la magnitud de velocidad de la primera capa, de la segunda, de la tercera, hasta llegar exactamente a la placa que está adherida. La placa fija que está adherida exactamente a la última, vamos a llamarlo de esa forma, a la última capa de líquido. Entonces, conforme la profundidad era mayor, esa magnitud de velocidad iba disminuyendo. Y conforme de esa forma, hizo este diagramita él. Y él observó exactamente que a partir del movimiento que tú le dabas a la placa con el dedo, a nivel molecular, va a recibir una fuerza en sentido contrario, que iba a hacer que disminuyera exactamente la fuerza de inicio que tú le estabas prácticamente implementando a la placa móvil. Se movía esto y aparecía una fuerza de oposición que era exactamente de la fricción, que iba a estar actuando exactamente a través de toda el área de la placa. Eso iba a hacer que se disminuyera esa velocidad y la capa de fluido que estaba por abajo, ¿sí? Pues también se iba a ver prácticamente influenciada por la fricción de la primera capa y así sucesivamente. Y de esta forma creó él un perfil de velocidades de esta forma, un perfil recto de velocidades. Y esta disminución de velocidades que iba teniendo prácticamente cada una de las capas que conformaban el líquido, es lo que se llamaba el gradiente de velocidad. Esta es la primera capa, esta es la segunda capa, la tercera capa, hasta llegar a la última capa donde supuestamente la velocidad iba a ser nula. Quiero decir que estamos hablando prácticamente del tamaño microscópico. Todo eso sucede en un cabellito.
El cabellito, él se imaginó que el cabellito exactamente, vuelvo a repetir, tiene exactamente la misma forma del experimento. Y aquí aparece el gradiente de velocidades. Esta disminución de velocidades, aquí lo estoy poniendo, ya le borré aquí. Aquí se observa, está prácticamente representado aquí. Esto viene siendo la fuerza impulsora, la velocidad en este sentido, en el sentido de esta coordenada, aquí las coordenadas X, pero va a estar actuando exactamente hacia abajo con respecto a la coordenada Y. De hecho, este es un tensor. Es tratado de YX, te está indicando exactamente por dónde va a entrar el esfuerzo, por la dirección X, pero por dónde va a actuar, por este. Y este es el gradiente. Este es cómo cambia la velocidad puntual en X. Esta es una velocidad puntual con respecto al eje X. Esta es otra velocidad puntual. Esta es otra velocidad puntual y así sucesivamente hasta llegar a la que está prácticamente pegada, adherida a la placa fija, donde no hay velocidad. Y de aquí salen las tres famosas leyes de Newton. Cuando la placa está inmóvil, cuando no le has incursionado tú la influencia de una fuerza, aquí prácticamente genera la primera ley que le llama la ley de inercia, que es la primera ley de Newton, que nos dice que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo mientras no haya fuerza que lo modifique. Ahí está paradita, pone la fuerza con el dedo, empieza a moverse y genera la segunda ley de Newton, que es la ley del movimiento. Aquí genera él el concepto de fuerzas, llamándole a la fuerza agentes o causas capaces de producir movimiento. Y se genera la segunda ley del movimiento. Al empujar la placa, él empieza a moverse con la inclusión de una fuerza. Con el dedito lo hacía. Y lo que permite que de una de otra forma la placa no se desplaza a una velocidad constante es una fuerza de oposición, ¿sí? Que disminuye la fuerza de inicio con la que tú le implementas el movimiento de la placa, y eso se le llama la fuerza de fricción, que es la que está actuando exactamente a través de toda el área de la placa móvil. Y el fluido, la primera capa de fluido es la que está adherida exactamente al área de esa placa móvil, ¿verdad? Entonces, esto es exactamente lo que se genera la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción de igual estado de reposo o de movimiento, de la misma magnitud, de la misma dirección, pero de diferente sentido. Y con esto generó las tres leyes que conocemos nosotros como leyes de Newton: la ley de inercia, la ley del movimiento y la ley de acción y reacción. Y generó exactamente a partir de ese experimento el primer detallito importante, que fue prácticamente base para poder entender lo que nosotros conocemos como el cálculo, que fue el concepto de gradiente. Y entonces él prosiguió con el experimento, vuelvo a repetir, todo desde el punto de vista del análisis molecular, con pura imaginación, Partió, vuelvo a repetirlo, partió de una caja de fluido líquido con dos placas, una móvil y una fija, ¿sí? Con ayuda de la imaginación, la llevó al tamaño de un cabello del fluido, y esto lo amplió 1000 veces. Este es el mismo cabellito, pero ampliado 1000 veces. Donde ese fluido, donde ese cabellito, este es el cabellito, ¿sí? Está conformado por 1000 cabellitos más pequeños. Y genera entonces la propuesta que él hace en este sentido, ¿sí? La propuesta que él hace en ese sentido, que a la hora de incursionarte una fuerza a la placa que aparentemente estaba inmóvil, esta empieza a moverse a través de la implementación de esta fuerza y se genera exactamente la segunda ley de Newton. Pero él observa que esta placa no tiene un movimiento constante debido a la acción de otra fuerza, que es una fuerza opuesta, que está adherida entre el fluido y la placa, que hace que esta fuerza, la primera, se vea disminuida en ese sentido. Y genera exactamente el concepto de gradiente. Es como cambia la velocidad, ¿sí?, con respecto a la profundidad. Es decir, cómo cambia esta velocidad en X con respecto a Y. X y Y, ¿sí? Y entonces él prosigue y le llama a su análisis el de dos
dos capas de fluido. Quiero que sepan que la distancia que hay entre este y este es pequeñísima, ¿eh? Aquí estoy hablando de la primera capa de fluido, este es líquido. Esta es la segunda capa. La distancia que hay de aquí a aquí es pequeñísima. Esto no se podría observar a simple vista. Ahorita con los microscopios que tenemos, pues definitivamente sí, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había nada de eso. Era pura imaginación nada más. Imagínense lo grande que era este hombre. Entonces esto corresponde a la primera capa de fluido, esto. Y esta la segunda capa de fluido. Y entonces junta todo esto así, así, y genera este dibujito. Aquí está la placa móvil y aquí está la placa fija. Estoy considerando que nada más hay dos capas de fluido. Y vuelvo a repetir la distancia entre este y este es muy pequeñísima. Le llama a él, exactamente empieza a caracterizar, le llama de aquí, de esta parte a esta parte, le llama Y. Y de esta parte, de aquí de esta parte de la placa fija, a donde está la primera capa de líquido, le llama Y más este pedacito. Y empieza a caracterizar, le llama a esto A esto B, a esto C y a esto D. Esta es la primera capa de líquido y esta es la segunda capa. Son dos capas las que usan nada más en este sentido y entonces genera exactamente el detalle del perfil recto de velocidad y genera entonces este dibujito. Y lleva estos 4 puntos a otro dibujo que es este, así, sería así. Y aquí inicia un paso magistral muy interesante, porque este es A es de aquí, a B, que sería aquí, este es C, aquí, y este es D. De aquí a acá es U más DU, que es exactamente esto. Porque si está llamando a esto U, de aquí empieza con, muy viene siendo la velocidad. Le va a agregar a más un pedacito de velocidad para poder distinguir esto de esto. Porque vuelvo a repetir, estamos hablando de magnitudes muy pequeñas. Entonces, esta parte es más grande que esta en una más de velocidad. Una cosita pequeñísima. Entonces, de aquí, de A a B es U más DU. Pero la velocidad son unidades de longitud por unidades de tiempo. Aquí es una nada más, unidades de longitud por unidades de tiempo. Y él multiplica entonces por una dt, por una diferencial de tiempo y una diferencial de tiempo. Y entonces, al hacer esto, genera un detalle magistral, Newton, porque entonces esto ya no tiene unidades de velocidad, sino ya no tiene unidades ahora de longitud. Esta es una longitud. Si la longitud sobre tiempo por tiempo, pues te queda longitud, igualmente acá. Y aquí aparece entonces que esta partecita, este es Y y este es Y más DY. Si a esta YD más Y le quitas Y, ¿qué te queda? Pues te queda DY. Que vuelvo a repetir, es una longitud pequeñísima. Esto está prácticamente a nivel del ojo humano, sería prácticamente, no podríamos nosotros distinguirlo, estarían prácticamente las dos capas pegadas. A nivel de un microscopio electrónico sí se vería definitivamente eso que él imaginó. Entonces, te queda entonces este dibujito, que es el que prácticamente está dentro de su imaginación. Entonces, aquí le hace el paso magistral, multiplica por la dt, que es diferencial de tiempo, y entonces de aquí a aquí es una longitud, y de aquí a acá es otra longitud. Y observa entonces, hay un triángulo rectángulo, con un ángulo. El ángulo no es teta, es una diferencial de teta. Es un ángulo pequeñísimo, le llama d teta. Y aquí dice, para el triángulo rectángulo calcula entonces la tangente para poder calcular este pedacito. Y aquí. Y este es el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente, y este es el ángulo. Entonces esta partecita, si tú le quitas a esto, esta parte, te va a quedar nada más esta parte. Entonces el cateto opuesto es tangente del ángulo pequeñísimo, que es la tangente de d teta, es igual entonces a u más du por la diferencial del tiempo menos u de u, que sería esta diferencia, es lo que concierne a este cateto opuesto.
Sobre el cateto adyacente, ¿qué es esto? Que es una diferencial de Y. ¿Sí te queda? Para ángulos pequeños, si θ tiende a 0, como es en este caso, es un diferencial, está muy chiquito, entonces la tangente de θ tiende a θ. Es así, entonces esta tangente desaparece y te queda nada más de θ, porque esta aquí es U de t por du de t menos U de t. Aquí le puse U de t, así. Y te queda entonces que esto va a ser igual a du de t sobre dy. Por esta consideración, vuelvo a repetir, desaparece la tangente y nos queda d θ, va a ser igual a du por dt sobre dy. Pasas el dt para acá abajo y te queda d θ con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad con respecto a y. Y aquí entonces observa que la d θ en dt se le llama deformación angular, que es exactamente la deformación que sufre este ángulo muy pequeñito, es una deformación muy pequeña debido al movimiento del fluido, debido a ese empuje que supuestamente se realiza en el dedo a nivel macro, ¿verdad? Y entonces él llega a una conclusión muy interesante, donde al observarse que dθ en dt existe, que es la deformación angular con respecto al tiempo, hay movimiento del fluido. Y ese movimiento del fluido es producido por la acción de un gradiente, así como lo estamos manejando aquí. ¿Por un gradiente qué? Por un gradiente de velocidad. Y aquí ponemos, pero este gradiente es promovido por una fuerza que es la fuerza de fricción. Esta disminución de velocidad es exactamente lo que se denomina y se llama un gradiente. Este cambio de velocidad. Entonces, ese cambio de velocidad es promovido exactamente por la fuerza de fricción de la placa a través de toda el área de la placa, como lo veíamos aquí. La placa de fluido se adhiere completamente a la placa móvil, ¿sí? Y de esa forma aparecen las tres leyes, la ley de inercia, la ley del movimiento y la ley de acción y reacción, es donde supuestamente se genera o emana la fuerza de fricción. ¿Qué es esto? Entonces, la fuerza de fricción a través del área de fricción es directamente proporcional a este gradiente de velocidades, que se mueve en X, pero actúa, que dijimos, en Y. Si tú quitas el signo de proporcionalidad, aparece un signo igual y una constante de proporcionalidad. Esto es equivalente a esto. Quitamos el signo de proporcionalidad y aparece entonces un signo igual y una constante de proporcionalidad, ¿sí? Multiplicado por el gradiente, ¿sí? Y esa constante de proporcionalidad Newton le llamó viscosidad. Y le pone un signo menos porque es un gradiente negativo. Y además, como es una fuerza que supone prácticamente al movimiento de la fuerza inicial. Y él aquí establece entonces el concepto de viscosidad, llamándole que la viscosidad no son más que fuerzas de cohesión intermolecular que se oponen a que una molécula se deslice una sobre la otra. Todo eso lo hizo él. Y todo lo hizo a través de la imaginación, ¿sí? Y aquí aparece entonces el concepto de flux. Flux, aquí está otra vez, dijimos que era el tensor porque entran en una dirección y actúan en otra, y expliqué por qué. No es más que la relación que hay entre el flujo de momentum, que viene siendo la fuerza, con respecto al área. Esa es la fuerza de fricción y esta es el área de fricción. Eso se le llama flux también de momentum. Aquí vuelvo a repetir otra vez el esfuerzo cortante. Aquí aparece que esto es prácticamente la F en A, que ya dijimos que es la menos viscosidad por el gradiente, ¿verdad? Esa es la ley de la viscosidad de Newton. Y la viscosidad no es más que la propiedad de transporte molecular del momentum, y que fue establecida con ayuda de este experimento y con ayuda también de mucha imaginación que este gran genio que es considerado como pues una de las mejores cabezas, unos dicen que es la mejor cabeza que ha dado la humanidad, inclusive más que Einstein. Pero hay mucha discusión en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que tangentamente tendremos que analizar muchas consideraciones para poder llegar a una conclusión de ese tipo. Proseguimos.